Aunque Halloween ya ha pasado, vamos a hablar de brujas. No, de esta no, porque estáis muy equivocados en cuanto a lo que es una bruja, os lo aseguro. Este título tiene su explicación, y me reafirmo, los hombres son como las brujas. Os explico, ¿sabéis lo que fue la caza de brujas? Pues como su propio nombre indica, fue el periodo que se dio, sobre todo en Europa, en el que aproximadamente 60.000 personas, mujeres sobre todo, fueron ejecutadas acusadas de brujería y de ser adoradoras de Satán, casi todas en Alemania, como siempre. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con lo que sueles hablar tú en tu canal? Esperad, porque os aseguro que tiene mucho, pero que mucho que ver. Porque si eres hombre, blanco y heterosexual y estás viendo este vídeo, cuando lo termines te aseguro que acabarás diciendo yo también soy una bruja. Así que quédate a descubrir por qué. ¡Comenzamos! Las brujas, como todo el mundo sabe, nunca existieron, al menos las de Escoba y Caldero. Simplemente fueron personas humildes y débiles que, bajo acusaciones del populacho analfabeto y supersticioso, eran acusadas de ser adoradoras de Satán, sin ningún tipo de prueba más que el miedo que podían tenerles por llevar una vida de marginalidad o simplemente por venganza. Por tanto, nunca llames bruja a una feminista, ya que las brujas eran personas inocentes acusadas de actos que no habían cometido. Todo lo contrario al movimiento de zumbadas de Irene Montero y compañía. Las brujas de hoy son los hombres heterosexuales y el feminismo es el populacho analfabeto que con su dedo acusador decide quién es adorador de Satán y quién no. Hoy vamos a ver en qué consiste esa famosa ley de sí es sí y cómo funcionan las leyes de género en general que ha aprobado la izquierda y el PP. O sea, la izquierda. Y vamos a hablar también de hombres y sus derechos, de los asombrosos paralelismos que hay entre un juicio a un hombre acusado por violencia de género y una mujer acusada de brujería hace 500 años. Os aseguro que os sorprenderá cómo las feministas han adoptado el pensamiento más retrógrado y medieval que pueda existir. Auténticas piradas, sí señores. Bien, nos encontramos en la Edad Moderna, entre los siglos XV y XVII. Guerras, epidemias y un sinfín de problemas que terminaban siempre pagando los más pobres. Un momento. ¿Guerras, epidemias, pagar los más pobres? Sí, estamos hablando del siglo XV, aunque como veis la cosa no ha cambiado mucho. Pero en aquella época los conocimientos médicos o científicos eran limitados, la población era analfabeta y la superstición campaba a sus anchas como Sánchez cogiendo el Falcon para recorrer 15 kilómetros. Y así surgieron las brujas, como la necesidad de buscar un culpable ante las desgracias que le ocurrían al pueblo constantemente. Pero no creáis que esto se hacía a lo loco, no. Los juicios de brujas estaban completamente regulados y tenían su proceso, y os lo voy a explicar paso a paso, a ver si os suena. La mayoría de acusaciones de brujería recaían sobre personas inadaptadas socialmente o personas sospechosas de realizar actividades extrañas, como la preparación de ungüentos o pomadas. Bien, el primer paso para sentar a una persona en el banquillo acusada de brujería era de hecho la simple acusación por parte de la comunidad o de cualquier persona del pueblo o aldea. La única prueba necesaria para sentar a alguien en ese banquillo era parecer culpable o sospechoso de serlo, y para ello solo tenía que acusarte alguien de un estatus social superior, pues este tenía el privilegio de la presunción de veracidad. Estas mujeres a menudo eran acusadas de cosas que no podían explicarse en aquella época, como lluvias torrenciales o hasta de naufragios de barcos. Pero otras muchas veces estas acusaciones eran consecuencia de rencillas personales o envidias. Es decir, como unas personas tenían presunción de veracidad y otras no, las primeras se aprovechaban de ello para acusar de brujería a alguien que quisieran quitarse de en medio. Imagino que os va sonando un poco la historia. Bien, una vez que teníamos a la bruja en el banquillo, los jueces llevaban a cabo su investigación para dilucidar la veracidad de esas acusaciones. Y esa investigación incluía pruebas como recitar versículos de la Biblia en voz alta. Y esto es porque se creía que las brujas no podían hacerlo debido a su pacto con Satán. El problema es que la mayoría de estas supuestas brujas a las que sometían a esta prueba no sabían leer, así que eso era ya una prueba suficiente para reafirmar su pertenencia al lado oscuro satánico. Otra de las pruebas que llevaban a cabo los jueces era la búsqueda en el cuerpo de verrugas o manchas raras, que consideraban la marca del diablo, la famosa verruga de las brujas. Y otra prueba era la llamada evidencia espectral, que consistía en la supuesta capacidad que tenían las brujas de abandonar su cuerpo y aparecerse a otras personas. De modo que bastaba una acusación de haber visto en tu casa el fantasma de fulanita para que esa persona fuera lanzada a la hoguera.
¿A qué te parece increíble que a alguien se le pudiera condenar en base a estas pruebas? Pues esto ocurría porque los jueces en ningún momento contemplaban la posibilidad de que esa persona se lo estuviera inventando. Pues como he dicho, el concepto presunción de inocencia no existía y la veracidad era propiedad de quien acusaba, que generalmente era alguien de una escala social superior al acusado, alguien que contaba con unos privilegios que no tenía el resto, ya sabéis. Otra de las fases del juicio era el interrogatorio, que no era más que una sucesión de torturas para que la bruja confesase su delito. De hecho, la mayoría de las veces acababa con la persona admitiendo su brujería para evitar la pena capital, es decir, la hoguera, que estaba reservada para las brujas confirmadas que se negaban a admitir su culpabilidad. Y es que en el último paso del proceso judicial, la condena, era la acusada la que tenía que demostrar su inocencia, y si no era capaz, pues al fuego que te ibas. Bien, ahora os voy a enseñar este vídeo. Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal. Ninguna mujer va a tener que demostrar. Efectivamente, asistimos a una nueva caza de brujas, pero en esta ocasión los acusados son hombres y la acusación es, al igual que la brujería, algo que tampoco existe: la violencia de género. Como en la caza de brujas tenemos tribunales específicos para ajusticiar a estas personas acusadas de la brujería del siglo XXI, los tribunales de género, una suerte de inquisición de la era actual cuya función es únicamente impartir justicia con perspectiva de género. ¿Recordáis que para sentar a una persona en el banquillo acusada de brujería solo hacía falta una simple acusación sin pruebas? Bien, pues es exactamente lo mismo que ocurre con la religión de género de hoy en día. Para que un hombre se siente delante de un juez, no hará falta más que una simple denuncia o acusación de una mujer. Ha ocurrido en infinidad de ocasiones. Mirad el último caso de la niña de Valladolid de 13 años que se inventó que había sido violada porque llegaba tarde a casa, y el supuesto agresor llegó a entrar en prisión. Y repito, era falso, era mentira. No existía ninguna prueba, pero al igual que con la brujería, había personas con presunción de veracidad y otras que carecían de ella. Si en los juicios de brujería alguien podía acusar a otra persona de convertirse en lobo y el juez no contemplaba en ningún momento la posibilidad de que el acusador estuviera mintiendo, hoy pasa exactamente igual con las mujeres, las cuales con las nuevas leyes y sobre todo con la última del sí es sí, en ningún momento se contempla la posibilidad de que sea una mentirosa. De ahí viene el famoso hermana yo sí te creo. Pero sí, las mujeres mienten también y casi siempre se descubren esas mentiras porque la mujer confiesa el bulo, no porque las pillen, ya que como he dicho, al tener presunción de veracidad, es prácticamente imposible. Hablo en todo momento de denuncias falsas, que por supuesto hay casos reales. De hecho, con la nueva ley del solo sí es sí, hace que sea prácticamente imposible detectar una denuncia falsa, ya que elimina casi todos los procesos por los que tiene que pasar la denunciante solo por ser mujer. Solo hará falta un testimonio para avalar la versión, al igual que a los acusantes de la caza de brujas, solo les hacía falta decir que habían visto en la cocina al espectro de su vecina para que ésta fuera condenada por ser adoradora de Satán. Fijaos en el caso de María Sevilla, por ejemplo, porque es calcado a una acusación por brujería típica, ya que la madre protectora, según Irene Montero, se dedicó a adoctrinar a su hijo obligándole a leer la Biblia para convencerle de que su padre era el diablo. O sea, una bruja. De hecho, cuando la policía llegó para rescatar al pequeño del secuestro de su madre, ella le gritó al crío la siguiente frase: recuerda que tu padre es el diablo, coge la Biblia. El feminismo es el nuevo populacho analfabeto e ignorante que se dedica a lanzar acusaciones sin fundamento para echar a los hombres a la hoguera. En este caso, o sea, claro, que tengas a esta señora que tuvo a su hijo secuestrado, que tuvo a su hijo encerrado con las ventanas cerradas, y que digas que es que esto es lo que hay que hacer. No, que es un pederasta. Pero si la justicia, Y lo hacen por varias razones. Si con la brujería las razones eran la superstición o las rencillas personales, en esta ocasión las razones son el odio ideológico y patológico hacia el hombre y la venganza. Bueno, y el dinero, claro. En el primer caso, la feminista busca un culpable a su existencia miserable viendo actos machistas y misóginos en todas partes, ya que hasta una mirada puede ser interpretada como impúdica y el hombre puede ser acusado de abuso o de propasarse con la susodicha. Y en el segundo caso, la venganza, entra en juego las ganas que una mujer tenga de joderle la vida a su pareja, para lo que usará esta ley sabiendo que la justicia estará de su parte, pues solo le hará falta afirmar que el hombre se convierte en lobo por las noches para ser acusado
acusado de brujería y ser lanzado a la hoguera. Es lo que ha ocurrido con el crimen de Gijón, donde una mujer ha asesinado a su hija porque el malnacido del juez tuvo que esperar a que el exmarido sufriera 28 denuncias falsas para concedérsela, ya que el padre era la bruja acusada de adorar al demonio. Sí, era por todo, era denunciar, por todo. Pero cuando Genio ponía una denuncia por incumplimiento de la custodia o por algún motivo de ese tipo, que son las que él ha venido poniendo, pues esas nada, como que no las ponía, como que no valían. Esto ha sido el darle la razón a la mujer en contra de un hombre, simplemente, o sea, sin más razón y sin más motivo. Yo es algo que no entiendo, que una mujer diga, este hombre me ha maltratado y ya, todos encima de él. ¿Dónde están ahora las feministas que tanto la han defendido a ella? Que den ahora la cara y que pidan perdón, porque yo creo que lo tienen que pedir. Dos niñas, las dos llamadas Olivia. Una fue asesinada por su padre, Tomás Jimeno, en venganza de la madre. El feminismo asaltó las calles denunciando al patriarcado opresor. La otra Olivia, la niña de Gijón, no se merece ni un minuto de silencio porque no entra dentro del marketing feminista para propagar su nauseabunda agenda totalitaria. Y es que, atendiendo a los datos, desde 2007 el número de madres asesinas es superior al de padres asesinos. Según los datos del Ministerio de Justicia, desde el año 2007 han sido 50 los asesinatos, 26 eran mujeres y 24 hombres. Pero los fachas no somos tan vengativos como para afirmar que la mujer es mala por naturaleza, porque simplemente nosotros somos capaces de conectar más de 2 neuronas, una capacidad que por desgracia el feminismo no tiene. Bien, una vez terminado de visionar este vídeo, ¿sigues pensando que las brujas son seres malvados, diabólicos y despreciables? Los hombres blancos heterosexuales sois las brujas del siglo XXI, así que coged la escoba y salid tumbando de este país, porque tarde o temprano os va a tocar, os lo aseguro. Pero tranquilos, hay solución, y se llama Ley Trans, señores. La propia Irene Montero os va a salvar el culo de sus propias leyes. Cambiaos el género en el registro para autopercibiros mujeres lesbianas y tendréis la vida solucionada, por si os toca una zumbada que os quiera joder la vida. Es un consejo de hombre blanco homosexual. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.